Hola, bienvenidos a Film Amadores, yo soy Noah y me tardé bastante en subir un nuevo video. Una disculpa por eso, pero pues las cosas estuvieron difíciles, creo que ustedes podrán entender. Los detalles de tu incompetencia no me interesan. Pero si quieren que suba videos más frecuentemente y más rápido, no olviden suscribirse y dejar su like. Pero bueno, no quería que se me pasara el mes de junio sin hacer un video sobre nuestro querido cine LGBT o cine gay, ya que hay grandes filmes con esta temática y creo que son muy importantes para contribuir en esta sociedad. Así que, empecemos. Bueno, sabemos que la homosexualidad siempre ha sido un tema muy polémico y la industria cinematográfica no ha sido una excepción para esto. La primera película de cine gay como tal fue la cinta alemana Diferente a los demás de Richard Oswald en 1919. El problema es que en Alemania la homosexualidad estaba tipificada como un delito penal castigable con la cárcel. Por lo tanto, un año después fue vetada, se prohibió en todos los cines y después los nazis quemaron todas las copias, de las cuales solo sobrevivió una, pero con eso tuvimos para seguirla viendo. Y bueno, como saben, hablar de cine gay es hablar de censura. En 1909 nace la Comisión Nacional de Revisores en Nueva York y después salen por ahí un grupo conocido como Guardianes de la Moral en los años 20. El Código Hays nace en los años 30. La Legión de la Decencia de la Iglesia Católica y finalmente la Production Code Administrator en 1934. Todas estas asociaciones y organismos se dedicaban a proteger la moral de la sociedad americana de esos momentos. Y esto significaba prohibir los filmes que glorificaran criminales, gángsters, adúlteros, prostitutas, así como los desnudos, la violencia, los besos apasionados, la trata de personas o en ese momento trata de blancas, las drogas ilegales, el mestizaje, las posturas sugestivas, le quitas lo divertido a la vida, y las perversiones sexuales, entre las cuales clasificaba la homosexualidad. Es por eso que durante décadas el cine no podía representar a un personaje homosexual, por lo tanto se tuvo que apoyar en el queer coding. Queer coding significa hacer un personaje LGBT sin decir explícitamente que lo es. Es rodar entre líneas, es dar a entender que un personaje es gay o de la comunidad LGBT, pero sin decirlo abiertamente. Entonces es realmente a partir de los años 60 donde se empieza a tener personajes LGBT en pantalla. Pero siempre con una condición. Se establece que estas historias deben terminar trágicamente o en ruptura por lo menos. En La mentira infame de William Wyler de 1961, una de las protagonistas se enamora de su coprotagonista y en el desenlace se suicida. En Reflejos de un ojo dorado de John Huston de 1962, el protagonista descubre su homosexualidad, pero al no poder tener a su amado, lo asesina. Otro ejemplo es La zorra, de Mark Rydell de 1967, donde un hombre conoce una pareja de lesbianas, convierte a una heterosexual y la otra que se queda lesbiana se muere aplastada por un árbol. En 1968 empiezan a surgir movimientos pro derechos de la comunidad LGBT en Nueva York y se estrena la película Los chicos de la banda de William Friedkin en 1970, siendo la primera película gay que no termina en un final trágico. Aunque esto no significa que ya no vaya a haber finales trágicos en este tipo de cine. En 1971 llegaría el filme de culto Muerte en Venecia de Luchino Visconti, donde el protagonista se enamora de un joven al que no puede tener y resulta todo en un final trágico. En 1972 llegaría a las pantallas un gran ejemplar del cine bizarro conocido como Pink Flamingos de John Waters, protagonizada por la famosísima Divine. En general, esta película no tiene una temática LGBT, sin embargo, es protagonizada por la actriz trans Divine, actuando como ella misma. En el show de horror de Rocky de Jim Sharman en 1975, se nos muestra a un personaje trans con un tinte divertido. No tiene un final trágico porque la película es una comedia musical, sin embargo, el Dr. Frankenfurter no tiene un final feliz. En 1978 se produciría en México la película El lugar sin límites de Arturo Ripstein, siendo parte de los filmes mexicanos LGBT con finales trágicos.
En 1980 tendríamos Cacería de William Friedkin, que nos sumerge a la subcultura gay de Nueva York en los años 70 y deja al protagonista con ciertas dudas sobre su orientación sexual. En 1985 se proyectaría en México Doña Erlinda y su hijo, de Jaime Humberto Hermosillo, una de las pocas películas mexicanas de cine gay que terminan bien. Los personajes que se abordan son personas muy sensatas, aunque divergentes en cuanto a lo que las convenciones sociales eran en ese momento. O siguen siendo. Aquí hay un acuerdo tácito de aceptación a la relación homosexual siempre y cuando se mantengan las apariencias. En 1987 se estrenaría Maurice de James Ivory, que aunque es un buen filme, se toma a la homosexualidad como algo que se debe ocultar. Idaho, El camino de mis sueños de Gus Van Sant en 1991 inaugura la era del New Queer Cinema, aunque el final de esta película también es algo trágico. En 1993 llegaría a los cines Filadelfia, de Jonathan Demme, donde no solo se abordaría la cuestión de la homosexualidad, sino la del SIDA también y todos los estereotipos que esto conlleva. Cuando se abordan temáticas de enfermedades terminales, es difícil que la película no termine en un final trágico, como es este caso. Ay, no. Se murió. Sin embargo, no es del todo trágico, ¿no? En 1995, El Callejón de los Milagros de Jorge Fons sería el siguiente paso del cine gay mexicano. En este filme conocemos al tipo macho de familia que resulta ser homosexual. Contrario a lo que muchos creían de este estereotipo, ya saben, una florecita delicada, un afeminado, amanerado. Esta película mostraba un tipo totalmente diferente a estos estereotipos que se tenían. Y bueno, hay que hacer una mención importante a Happy Together de Wong Kar-wai de 1997 porque a una amiga le encanta Wong Kar-wai. Y bueno, en 1999 Pedro Almodóvar nos traería una de sus obras más famosas hasta el momento. Todo sobre mi madre, una enredada historia con diversos personajes con diferentes orientaciones e identidades sexuales. El mismo año veríamos Los muchachos no lloran de Kimberly Pierce, que nos presenta una bella historia de amor donde sentimos empatía por el personaje que se ve obligada a esconder el sexo que le asignaron por nacimiento y tiene un final devastador. En 2003 se estrenaría Monster de Patty Jenkins, una biopic de la asesina serial Aileen Wuornos, que Patty Jenkins transforma en una historia de amor lésbico que por obvias razones tiene que terminar mal. En el 2005 se estrenaría un clásico del cine gay, me refiero a El secreto en la montaña de Ang Lee, donde nos encontramos con los ejemplares más machos de la época, dos rudos vaqueros que se enamoran en un paraje desolado. Sin embargo, tienen que vivir su romance en secreto, ya que ambos están casados y tienen familia. Aquí no solo el final es trágico, sino toda la historia, todo el romance, siempre se mantiene en un tono triste y en realidad toda la estética, toda la parte del romance que siempre saben que no se puede, sin embargo se aferran a él. Es una hermosa película con un hermoso y triste final. Y es mi favorita de la lista. En 2007, en México, Francisco Franco Alba nos entregaría Quemar las naves. En sí no es una película con temática LGBT, pero uno de los protagonistas es gay y el tema en realidad no se aborda como un problema, sino más bien como una salida para que él encuentre su felicidad. En 2008 tendríamos Milk, de Gus Van Sant, otra película gay de este director. Esta más al estilo Filadelfia, ya que abarca más el tema legal y aboga por los derechos de la comunidad LGBT hasta que este personaje es asesinado. En el mismo año tendríamos Divina Confusión de Salvador Garcini. Al principio aborda el tema del lesbianismo como un amor que no se puede escoger, que simplemente se siente. El tema del amor prohibido se da más porque ambas mujeres están comprometidas. Esto en un principio, después la cosa se pone más oscura cuando una de ellas le confiesa la verdad a su esposo y este la violenta. Y bueno, aquí ya no se vuelve tan inclusivo, porque al final se desenamoran y solo queda el instante de violencia. Pero bueno, en 2010 veríamos Los niños están bien de Liza Cholodenko, donde se abordaría el tema de la adopción homoparental de una manera más delicada y más realista. Aunque en un momento parece que una de ellas va a sufrir una conversión, la relación de las dos madres se retoma y el ideal de la familia se mantiene estable y feliz en un matrimonio gay. Un año después, Pedro Almodóvar nos traería otro ejemplar de este género con La piel que habito. En esta ocasión, el tema es abordado de una manera muy oscura porque es violencia física, es una cirugía de conversión sin consentimiento, pero la violencia se da de un hombre heterosexual hacia otro hombre heterosexual. El desenlace es de alguna manera positivo, pero el trauma no se puede borrar.
Pedro Almodóvar suele incluir personajes LGBT en sus películas, aunque no sean la trama principal. En el 2013 tendríamos otra película que abordaría el tema del SIDA, con El Club de los Desahuciados de Jean-Marc Vallée. Aquí el protagonista es otro vaquero rudo y vicioso, que a diferencia de El secreto en la montaña, no es homosexual. Aquí el protagonista no es homosexual. Sin embargo, con su condición de portador del SIDA, tiene que vivir con todos los prejuicios de que todo el mundo cree que es gay. Él, por su parte, es bastante homofóbico, pero esta enfermedad le ayuda a tener respeto por la comunidad, tomándole cariño a su amigo Rayon, que es una mujer trans. Del mismo año tendríamos la francesa La vida de Adele de Abdelatif Kechiche, una historia de amor entre dos chicas lesbianas que no acaban juntas. Este filme fue muy criticado por el enfoque masculino con el que se rodó, ya que las escenas donde la pareja tenía relaciones parecían más para consumo masculino que un retrato fiel de una relación lésbica. En el 2014 veríamos Código Enigma de Morten Tyldum, que seguiría con la línea de mostrar personajes homosexuales que eran mucho más que solo homosexuales. Nos muestran a un genio que hace una gran labor durante la Segunda Guerra Mundial, y aunque fuera considerado un héroe por su mente brillante, sufre una condena por ser homosexual. Es un final trágico para el protagonista, pero este filme ayuda a desestereotipar. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Este filme ayuda a desestereotipar a los hombres gays. En 2015 llegaría a los cines La chica danesa de Tom Hooper, que nos hablaría de los primeros intentos de las cirugías de reasignación de sexo. Aunque la protagonista en esta película tiene un final trágico, las personas a su alrededor se muestran comprensivas y amorosas, cosa que da un buen mensaje hacia el futuro. En el mismo año se estrenaría Carol de Todd Haynes, una película donde la relación de dos lesbianas se aborda de una manera más intelectual que física. A diferencia de muchas otras películas donde el lesbianismo se ve retratado más como una excusa para mostrar contenido gráfico con cierta gratuidad. Y bueno, todos recordamos el icónico error de Warren Beatty y Faye Dunaway, donde presentaron a La La Land como la ganadora al premio de la Academia, cuando en realidad era Luz de Luna de Barry Jenkins en 2016. Esta historia no se centra en la temática LGBT, sin embargo sí es una de las temáticas importantes a lo largo de la película. También es de las pocas que tiene un final feliz. En el 2017 llegarían dos obras muy importantes. La primera, la chilena Una mujer fantástica de Sebastián Lelio, que narra la historia de una mujer trans que sufre discriminación por ser quien es. Aquí no tenemos una historia de amor, sino una de identidad y de la fuerza de voluntad que se tiene que tener para ser diferente a los demás. Y también tendríamos Llámame por tu nombre de Luca Guadagnino. Esta cinta causó mucha sensación, aunque personalmente a mí no me parece la gran cosa. Nadie pidió tu opinión. Sangre sucia inmunda. Narra una historia de amor de verano entre dos hombres judíos que no se puede concretar. Esta película es la que le da fama y reconocimiento a Timothée Chalamet, y yo creo que es por esto que causó furor, porque realmente no es tan impresionante como otras que vimos en esta lista. ¿Bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Un año después se estrenaría Corazón borrado de Joel Edgerton, que traería una importante reflexión sobre las terapias de conversión que ahora se llaman ECOSIG. Si no lo saben, se está empujando porque se radiquen en todo México, ya que son unas cosas aberrantes, y esta película retrata un poco cómo se viven estas terapias de conversión. Y por último hablaré de La noche de las nerds de Olivia Wilde en 2019. En realidad esta es una película coming of age donde el tema de la homosexualidad de una de las protagonistas pasa a segundo término, lo cual es importante porque justo representa a un personaje gay que es mucho más que eso. Le gusta a una chica de su mismo sexo, pero la trama no va por ahí. La protagonista tampoco sufre ni una vida dura ni un final trágico, simplemente lidia con los problemas de un adolescente común. Así que antes de quejarte de que la inclusión a veces se siente forzada o que sientes que hay alguna cuota de personajes LGBT en los contenidos de ahora, recuerda que esta comunidad ha tenido una pésima representación a lo largo de la historia. Si no terminaban muertos, separados o convertidos heterosexuales, tenían que ser asesinos, depravados, enfermos mentales, psicópatas o delicadas florecitas o personajes de relleno para hacer la burla de la película. El cine representa muchas veces la ideología de una sociedad. Es necesario que la comunidad LGBT sea representada de manera digna y realista, para fomentar el respeto entre todos nosotros.
En pleno 2021 no puede ser que sigan habiendo historias donde la homosexualidad se retrata siempre con finales trágicos, como inadaptados sociales o como enfermos mentales. A veces sí puede sentirse esta inclusión forzada, pero hay que recordar que la comunidad ha sido muy oprimida por el lenguaje cinematográfico. Y eso es todo por hoy. Déjenme en los comentarios cuál es su película favorita de cine gay. No olviden darle like si les gustó y suscribirse si es que no lo han hecho. Nos vemos a la próxima.